Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Estamos iniciando el año y vamos a platicar de un tema de suma importancia para todas las personas. Vamos a hablar de Comisión Federal de Electricidad, de su naturaleza jurídica y de los cobros excesivos que en los últimos tiempos se han dado para cierto tipo de personas. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de la Comisión Federal de Electricidad, de sus características, de esa naturaleza de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de su forma de financiamiento, de los esquemas que está utilizando, y particularmente vamos a enfocarnos a estos cobros excesivos que incluso ya determinó la Suprema Corte, pueden combatirse a través de medios administrativos, y para ello tenemos hoy a un experto que nos acompaña como tantas ocasiones, el maestro Felipe Dionisio. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, doctor. Un gusto, como siempre, tenerme aquí en tu programa. Gracias. Y platicamos en los últimos tiempos, sé que es época de reformas, de algún momento platicaremos también de reformas, es época de reformas, es época de cambios fiscales, pero hay un concepto que cobra un organismo público descentralizado, la Comisión Federal de Electricidad, que propiamente se ha determinado corresponde al pago de un servicio, pero de acuerdo a algunas resoluciones judiciales se ha determinado que estas cuotas podrían alcanzar un nivel similar al de los derechos que se pagan como contribución contemplada en el Código Fiscal. Los cobros excesivos que están haciendo muchas personas, sobre todo en algunas entidades federativas y particularmente en la Ciudad de México, han dado como consecuencia que algunos abogados, que algunas empresas, que algunas personas físicas en lo individual hayan interpuesto medios de defensa en contra de esta actuación. Me gustaría que nos platicaras qué es la Comisión Federal de Electricidad, cuál es su naturaleza jurídica, y a partir de ahí, bueno, empezar a desarrollar este tema en el cual tú estás inmerso. Sí, doctor, muchas gracias. Pues como usted bien lo comentaba, precisamente la CFE es un organismo público descentralizado, ¿no? Básicamente es una empresa propia del Estado con patrimonio jurídico y recursos propios. Entonces, en esa parte, digamos que queda como tal muy acentuada, ¿no? Digamos que poco a poco han existido o han habido decretos que poco a poco han ido modificando esta circunstancia. Entonces, de entrada, como usted ya lo comentaba, es esa parte. Ahora, por el otro lado, yo creo que partimos del hecho, no es que no estuviera como tal ya, por decirlo así, sea un concepto nuevo, vaya, sino que independientemente de eso, ya se venían realizando ciertos actos tendientes, incluso tal vez de ilegales, los consideraban, ¿no? En el sentido de que había incrementos precisamente a las tarifas, un cobro excesivo a partir de esos incrementos de las tarifas y, por supuesto, la cancelación del servicio del suministro de energía eléctrica. Ahora bien, como usted bien lo comentaba, esta parte es muy importante, pero creo que ahora se ha dado más partiendo del tema de que venimos de una pandemia. Venimos del tema de una pandemia donde a lo mejor hasta cierto punto se ven involucradas más veces ya las empresas, porque estamos en un aspecto donde, si bien es cierto, en algún momento contábamos con cierto número de trabajadores, con ciertas instalaciones, a partir de que se implementó o se está implementando en varias partes del mundo, y sobre todo aquí en México, el tema del home office, lo cierto es que hasta cierto punto dejamos de tener ya los consumos que teníamos antes como tal de la energía eléctrica, sobre todo hablando del tema de empresas, ¿no? Entonces resulta muy, digamos, muy ambiguo a veces para la autoridad, o tal vez muy fácil decir, bueno, es que no es posible que tú tenías un consumo, no sé, de cierta cantidad y ahora me reduces a un 50%, perdón, o incluso a lo mejor un 20%. Entonces se le hace raro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lleva a cabo unas visitas como tal de verificación para verificar el consumo real, para ver si no existe alguna anomalía como tal en estos consumos, y también a partir de ahí determinar unas nuevas cuotas, unos cobros tal vez incluso excesivos, y por lo tanto también el corte de suministro, ¿no? Yo creo que más importante ahorita, yo creo que el contexto radica más en el tema de las empresas,
principalmente por eso, ¿no? Porque a lo mejor había un consumo excesivo, disminuye el consumo y es como que le causa un poquito rojo a la CFE, ¿no? De por qué está pasando esto. Partiendo de la naturaleza jurídica de la entidad, de la Comisión Federal de Electricidad, decías, es un organismo público descentralizado, en algún momento me parece incluso que por este tipo de actuación que está llevando a cabo le dijiste la autoridad, pero me parece no es una autoridad, ese carácter de ser un organismo público descentralizado que lleva a cabo funciones que originalmente le competen al Estado, pero que delega en organismos descentralizados, en organismos que son autónomos, le da un carácter parecido al de las autoridades, pero no es propiamente una autoridad. Entonces, esos cobros que pretenden llevar a cabo, digo, y además hoy con esta discusión que se ha tenido en distintos foros respecto de esa posibilidad de que la comisión sea la única que pueda generar energía eléctrica, quitándole la posibilidad a los entes privados de generar su propia energía, nos dejaría, me parece a mí, en un estado total de indefensión. Tú decías, bueno, es que antes pagábamos mucha luz porque las empresas estaban a tope en sus actividades y de repente todos nos retiramos, nos fuimos a nuestras casas, algunas empresas quedaron a un porcentaje muy bajo de su actividad y la autoridad dice, pero antes me pagabas mucho, ¿por qué no me pagan lo mismo? No tiene medidores, no tiene algún elemento que le permita decir, oye, pues si pagas menos es porque se consume menos. ¿Qué pasa con ese tipo de actuaciones? ¿Cómo tendría que fundamentarse una determinación de la comisión donde a veces llegan con una carta de escasos 2 párrafos y te dicen, antes pagabas más, ahora pagas menos, y me parece que algo raro existe, tienes que pagarme esta diferencia por estos 2 años de pandemia, incluso por periodos más largos? ¿Cómo tendría que fundamentar, entendiendo que no es un acto de autoridad, y después cómo combatimos este tipo de eventos? Sí, claro. Creo que es una parte muy importante y precisamente lo puntualiza bastante bien, doctor. Esa parte le llamábamos, ¿no? Le estuvimos llamar autoridad, ¿no? Hasta cierto punto. Y precisamente voy a esa parte, ¿no? Ahora, voy un poco encaminado a cómo sucede, ¿no? Esa parte, a lo mejor en la práctica. Lo que sucede es que llegamos a ver a personal, en este caso de CFE, precisamente, ¿no? Que llegan en sus automóviles o aparentemente oficiales, ¿no? Vemos aparentemente al conductor, a la persona que lo acompaña, llega, toca realmente al domicilio, dice que va a hacer como tal una verificación, ¿no? Del medidor, se le permite como tal el acceso. Muchas veces los accesos los tienen ya sea dentro o fuera, en este caso de los inmuebles, llega a hacer una medición, determina mediante un documento y mediante sus lecturas, que realmente no es como tal que expliquen cómo llegaron, en este caso, a esas lecturas, de un documento donde dice que hay una anomalía, un incremento, una irregularidad, y partiendo de eso, hacen un cálculo de lo que supuestamente se debe de un determinado periodo, que tampoco especifica cómo llegan a ese periodo, y posteriormente dice dicen que debemos como tal una cantidad, ¿no? Así es. Y me parece a mí que a veces, o la mayoría de las veces, incluso de forma auditoria, si te parece, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este tema. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián, Licenciado Francisco Brito Márquez. Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios@idconline.mx. Un seminario que no te puedes perder. Bien, pues regresamos. Estamos hablando de los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, llega la autoridad, bueno, que nos dicen, no es autoridad, es un organismo público descentralizado que se toma esas atribuciones de autoridad, y creo que incluso en esa confusión, y ya se ha resuelto en tribunales esa parte, un cobro excesivo de la luz no podría generar o tener como consecuencia la interposición de un amparo. No le aplica un amparo a los cobros excesivos de la luz. ¿Cuál tendría que ser el procedimiento que se siga? Porque en algunas entidades federativas y algunas empresas pues ya han ido a tribunales y ya han derrotado a la Comisión Federal en esos cobros excesivos que pretende realizar. ¿Cuál sería la vía entonces si no es el amparo porque no actúa como autoridad?
Sí, claro, doctor. Creo que, como bien lo comenta, tenemos todavía esta parte de ser la autoridad, ¿no? Porque para eso voy y va un poco encaminado a esto, donde tiene tintes, o suele tener tintes como tal de autoridad, y ahorita vamos a ver realmente el por qué. Como le comentaba, y ya lo reiteraba, una vez que llegan, nos dan un documento, muchas veces dicen que hay una anomalía o una irregularidad con algún medidor a partir de las mediciones que ellos hacen, nos dejan un simple documento donde dice que debemos cierta cantidad y que ya se corrigió esa anomalía y por lo tanto a partir de ahí hay un consumo. En las mejor de las veces nos dejan esa parte para que posteriormente podamos hacer el pago y corregir esa situación o lo que supuestamente debemos. En el peor de los casos es que realmente en ese mismo acto determinan el corte como tal del suministro de energía eléctrica y pues en este caso se queda sin energía como tal el inmueble, ¿no? Digamos, es como que en el peor de los casos y suele pasar. Ahora bien, esta parte es muy importante porque usted lo comentaba. Ya en determinadas ocasiones, creo que a veces este tinte de llamarle o de tener esas atribuciones de autoridad, como usted lo comentaba, se van precisamente al amparo. Sin embargo, como también ya lo reiteró, no es como tal una vía porque en términos de precisamente de la Corte y de muchísimas ejecutorias que existen como tal en el Poder Judicial, refieren que la CFE para estos actos como tal de suministro de energía eléctrica no tienen el carácter de autoridad precisamente, porque si bien en determinado momento, conforme a la ley de amparo, se puede tener este carácter, no, en este caso no especifica y no cumple esos requisitos como tal para que tenga el carácter de autoridad, tampoco así para interponer un juicio de nulidad en la vía administrativa. Es decir, que pasa la CFE no pasa a tener ese carácter de una autoridad administrativa para interponer esas vías. Entonces, ahora bien, una vez que ya tenemos esto, que pasa esto, precisamente a partir del acuerdo que regula precisamente a la CFE, porque también hay que reiterar que no únicamente es la que administra precisamente estos servicios de energía eléctrica, sino también está la que recauda, la que se encarga precisamente de hacer el cobro, que si bien es cierto pertenece a la CFE, son dos entes completamente diferentes y que incluso en juicio han llegado a manifestar que se tiene que llamar a las dos, a la que suministra y a la que hace el cobro, para que efectivamente no se deje como tal esa parte hasta cierto punto descubierta, ¿no? Entonces, una vez que pasa esto precisamente, nos refiere a este acuerdo que salió, si no mal recuerdo, el 29 de marzo de 2016, donde refiere que esta empresa que es de CFE es una subsidiaria y va a administrar o va a proporcionar los servicios de energía eléctrica. Todos estos actos se van a regir bajo la ley civil y mercantil, es decir, que le denota precisamente a estos actos una naturaleza mercantil, actos mercantiles. Entonces, partiendo de esa parte, entendemos que ya no podremos como tal ir a una vía administrativa o a un juicio de amparo, porque independientemente de que nosotros lo hagamos, simplemente no es la vía correcta y por supuesto que llegaremos como tal a una consecuencia donde es desfavorable para nosotros. Entonces, al ser una naturaleza mercantil, hay dos formas de hacerlo. Una es vía la Procuraduría Federal del Consumidor, porque al final del camino es la que, de hecho hay un acuerdo, en este momento hay varios acuerdos donde reitera que precisamente cuando se trate de cobros excesivos, a lo mejor de corte de suministro de energía eléctrica, se va a tener que ir precisamente ante Profeco. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con Profeco? Y ahí es donde hay un tema precisamente que yo tengo a lo mejor un poco el problema, ¿no? Que si bien es cierto, Profeco es un ente que va a mediar, que tiene las circunstancias y tiene las facultades para en determinado momento multar, en este caso a CFE, por no cumplir el contrato de suministro de energía eléctrica, lo cierto es que muchas veces deja como tal abierto este tema, donde dice, ok, no te preocupes, yo voy a mediar, pero ¿qué crees? Ya no mediamos nada, entonces dejo a salvo tus derechos para que los hagas valer por la vía competente. Entonces, estamos hablando que en épocas de pandemia, donde nos cuesta mucho como tal el procedimiento por lo largo que es, estamos hablando que prácticamente ya perdí o 3 o 4 o 5 meses, depende de la carga de trabajo de la Procuraduría. Entonces, creo que esta parte, si bien es cierto, existen esos acuerdos para tratar de llegar a una mediación, por lo tanto, no creo como tal sea la vía más idónea, porque puede ser que únicamente estemos perdiendo el tiempo. Ahora, puede ser que en ciertos casos sí sea procedente, pero estamos hablando de montos a lo mejor muy pequeños, ¿no? A lo mejor de, no sé, 10,000, 15,000 pesos, 20,000, pero ¿qué pasa cuando una empresa a lo mejor tiene montos de 500,000, 1,000,000? O sea, ya es como tal un tema que por supuesto CFE no va a querer mediar y va a decir, ¿sabes qué? Pues págame, ¿no?
porque como tal yo tengo los argumentos, ya hice las mediciones, tengo mis pruebas, y ahora sí, es como yo te voy a hacer el cobro, ¿no? Entonces creo que esta parte es muy importante, donde si bien es cierto, ya hablamos que es un acto de naturaleza mercantil que se va a regir bajo las leyes mercantiles, una opción es ir con Profeco, sí, el tema es que puede ser que no sea tan eficaz, no sea tan efectivo como tal, acudir precisamente a Profeco. Ahora, la otra es, o la vía idónea es un juicio mercantil como tal, que es donde vamos a tomar las bases precisamente de este juicio, las características, cumplir con los requisitos, y entonces esa sería la vía idónea para poder combatir un acto de esta naturaleza. Y precisamente entendiendo que es un procedimiento diferente, pero que sin embargo debiera reunir ciertos requisitos de legalidad, al final del día, la actuación misma de las autoridades. Por ahí hemos encontrado algunas tesis que refieren precisamente a que hay actos de formalidad que también podrían impugnarse, porque al igual que ocurre con una autoridad, la Comisión Federal de Electricidad debe seguir ciertos procedimientos. Entonces me gustaría que nos platicaras, para que esto estuviera vestido de legalidad, ¿cómo tendría que ser la actuación, la notificación de la Comisión Federal de Electricidad? Porque ahí también podríamos encontrar vicios que podrían dar como consecuencia que venga abajo un procedimiento. Sin embargo, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad. No se vaya. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues regresamos, estamos platicando con el maestro Felipe Dionisio en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, y estamos hablando de los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad. Felipe, tú me dices, la autoridad, la comisión, perdón, tiene la potestad de determinar que yo pagué de menos o que yo no pagué lo que tenía que pagar o que hubo una medición inadecuada. Sin embargo, pues esto ocurre al amparo de instrumentos, de herramientas que ellos colocaron en mi domicilio y después dicen que yo pagué de menos, siendo que a veces ni siquiera tenía ocupado el domicilio como lo has mencionado. ¿Cómo tendría que ser un procedimiento de la comisión? Quizá equiparándolo con un procedimiento de alguna autoridad en materia fiscal, ¿cómo tendría que ser un procedimiento y qué podría tener como consecuencia un vicio en el procedimiento por parte de la comisión? Sí, por supuesto. Creo que esa parte es muy importante y por eso comentábamos al principio que es esta situación donde referimos que no, hasta cierto punto no deja de ser como tal una autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada se rige bajo ciertos parámetros, bajo ciertas leyes. Una de ellas es la ley de la industria eléctrica, la otra el reglamento de la ley de la industria eléctrica. Entonces, muchos pensaríamos, ¿no?, que tendríamos que ir precisamente a atacar tal vez el contrato, las mediciones, ¿no? Pero hay una forma muy fácil y como usted bien lo comenta, lo equiparamos un poco precisamente a las revisiones en materia fiscal. ¿Por qué? A una visita domiciliaria. Efectivamente, como yo les comentaba hace un momento, es lo que pasa en la práctica, ¿no? Llegan, te dicen, te tocan, ya te hice tu revisión y sabes que ya me voy, ya te corté la luz, ¿no? Eso es lo que pasa en la práctica. Ahora, conforme a la ley de la industria eléctrica y precisamente conforme al reglamento, en su artículo 110 del reglamento de la ley de la industria eléctrica, nos refiere precisamente a esa parte. Dice, ¿cómo vas a llevar a cabo tú una visita para verificar que efectivamente estén adecuados los consumos? Bueno, primera, tienes que tener una orden, ¿no? Esta orden tiene que emitirse por CFE, la tiene que dar el inspector, se la tiene que dar a la persona a quien va dirigida y debe de referir precisamente también los periodos y los consumos que va a revisar. Ahora, después de eso, una vez que le entregue la orden a la persona a la que va dirigida, tiene que precisamente crear o levantar un acta circunstanciada
en donde se van a señalar a los dos testigos, se va a señalar precisamente a la persona que va dirigida o quien atienda como tal la visita. En caso de que no hay ningún problema, los va a designar el inspector y posteriormente a ello va a dejar una copia precisamente a la persona que atendió en este caso la visita, y después de eso se dice que va a tener un periodo de 10 días para que manifieste las pruebas o elementos conducentes donde realmente refieran del por qué efectivamente existe o no una inconsistencia, una irregularidad, un consumo excesivo de energía eléctrica. Ahora, eso es lo que nos refiere el artículo 110. Entonces, si lo ponemos un poco en una perspectiva, digamos, un poco similar, es lo mismo lo que ocurre en este caso, como comentaba, con una visita domiciliaria, ¿no? Tenemos una orden, tenemos unos requisitos, tenemos acta circunstanciada, tenemos el derecho de aportar pruebas para que como tal se emita la resolución para ver si efectivamente es esta situación donde sí existe un consumo o una irregularidad. Ahora, nada más aquí aporto a lo mejor una parte muy curiosa, ¿no? Porque si bien es cierto, es un acto completamente mercantil, estamos viendo que conforme a la ley son casi parámetros establecidos en leyes administrativas, ¿no? Entonces, creo que esa parte por ahí va así como que muy pegado de la mano, ¿no? Ahora, si bien es cierto también, actuando de esta naturaleza CFE es precisamente un acto de comercio cuando le damos la vuelta y CFE se convierte en precisamente, o toma el carácter de autoridad, cuando, por ejemplo, hay una afectación a un particular derivado de la acción de CFE, ahí es cuando sí se convierte en una autoridad y se convierte en un acto de naturaleza administrativa. La multa a lo mejor impuesta, tal vez el cobro excesivo que nos están imponiendo, tal vez también los consumos o los nuevos consumos determinados a partir de la visita, y también por ende va a ser, en este caso, nulificada, en este caso también propiamente el corte de suministro de energía eléctrica. Entonces, yo creo que se asemeja mucho a un acto de autoridad, por eso es lo que yo comentaba, o no salimos como tal de ese panorama, que si bien es un acto mercantil, tiene estos tintes, ¿no?, de autoridad, y cuando también pasa, como reitero, al otro lado, también puede tener este carácter de autoridad bajo otras circunstancias, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, es un hecho que, bueno, existen los medios de defensa, decías, podemos ir a la queja ante la comisión, podemos ir a la Profeco, podemos recurrir a un acto de naturaleza mercantil, a una actuación, a una controversia de naturaleza mercantil, pero al final del día, y eso es una realidad, cuando la comisión lleva a cabo este tipo de eventos, en tanto son peras o son manzanas, dice, yo corto el suministro de la energía eléctrica. ¿Qué tan largo es un procedimiento, si pudieras resumirlo en unos cuantos comentarios? ¿Qué tan largo es un procedimiento de esta naturaleza? ¿Qué tan viable es obtener una resolución favorable? ¿Y cuánto podría estar esperando una persona, una empresa, a que se le restableciera el servicio? Ok, sí, esta parte también es muy importante porque, por ejemplo, tenemos dos situaciones donde a lo mejor a estas personas, vamos a llamarlo así, tienen el corte como tal del suministro de energía eléctrica. ¿Y qué es lo que haces? Pues obviamente para que no haya una mayor afectación, pagas, ¿no? Que ese, digamos, como que será una consecuencia lógica. El tema es que si pagas, probablemente CFE no te lo quiera devolver, ¿no?, posteriormente. Sin embargo, existen diversos criterios donde se ha condenado tanto a nulificar, reitero, en este caso, el acta que levantaron, los consumos que supuestamente señalaron, a restaurar propiamente el suministro de energía eléctrica y también a la devolución del pago ya hecho, y de hecho lo maneja como el pago de lo indebido. Entonces, sí es viable obtener como tal la devolución del dinero ya pagado, porque el hecho de que yo pague no significa que esté conforme. Y si bien es cierto, la autoridad puede alegar que yo ya confirmé como tal o estoy conforme con ese acto, al convalidarlo porque ya lo pagué, lo cierto es que hay muchas ejecutorias donde dicen que efectivamente el pago no significa precisamente, en este caso, que estés conforme y ordena la devolución. Ahora, si hablamos de tiempos fuera de pandemia, seguido ante un juzgado precisamente federal, que tiene un procedimiento especial, pues obviamente no tardaría a lo mejor, o tardaría aproximadamente como unos 6 meses. En tiempos de pandemia, con todo lo que está ocurriendo, entonces es muy poco probable ajustarnos a ciertos tiempos, y tal vez yo no me aventuraría a dar como tal unos términos, si bien es cierto, está establecido en ley. El tema es que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es un poquito más tardado,
pero lo cierto es que sí se puede como tal volver a estar en el estado, a encontrarse como se estaba antes de esos actos de CFE, ¿no? Totalmente, totalmente, Felipe. Pues desafortunadamente el tiempo se nos terminó, pero creo que nos diste una gran reseña de todo esto que está pasando y de algunos de los procedimientos alternativos para solucionarlo. Bueno, procedimientos alternativos me refiero a distintos medios para solucionarlo. Como siempre, te agradezco mucho y bueno, sabes, tiene la puerta abierta. Mis mejores deseos para 2022, a ti, a la gente que nos sigue en Diálogos Fiscales y a la gente que ha estado hasta este momento. Los esperamos en la próxima emisión de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hasta la próxima.